como abrir un portal, ¿no es cierto? Claro que Una vez se abre el portal y entran estos demonios, desde mi punto de vista, usualmente las personas se asustan y salen corriendo y no vuelven por allá. ¿Cómo se cierra una vez más o cómo se vuelve a cerrar ese portal? Bueno, es muy difícil cerrar un portal cuando la persona no ve cosas. Muchas veces el demonio es tan inteligente que la ouija pues tiene sus letras, su numeración del 1 al 0, trae su sol o su luna, que es la representación que se puede hacer una sesión de día o de noche. Y tal vez el demonio es tan inteligente que cuando uno lo está despidiendo, el demonio te va a decir goodbye o adiós. Y tal vez cuando pasa eso, la persona dice, listo, ya me liberé tal vez de la energía espiritual, y muchas veces se prenden estos espíritus como gárgolas. Entonces cuando se prenden como gárgolas estos espíritus, se convierte en un problema para la persona. Cuando uno va a cerrar una sesión de tal ouija, lo mejor recurrente que uno puede hacer para cerrarla es hacer una oración. Y más si la persona tiene conocimiento de la parte espiritual y pueda recitar el Padre Nuestro Universal, que es la oración que tal vez lo recitan todos los espíritus. Entonces, muchas veces de un 10% a un 100% se puede cerrar un 5% una sesión normal. Muchas veces los espíritus se escapan por medio de este oráculo. En pocas palabras, no juegue con lo que no conoce. No, incluso yo no le diría que es un juego, sino que las personas o empresas famosas que han fabricado estos tableros le han puesto ouija. La ouija tiene dos términos: oui, que es del término francés que es sí, y el ja, que es del término alemán que es sí, sí o sí. O sea, siempre va a haber un contacto a través de esto. Entonces, a través de estas empresas han llevado esta parte subliminal, que son juegos tal vez de mesa, cuando no son juegos. Son artefactos oráculos que provienen de la antigüedad de Egipto, que es donde se utilizaba este tablero, y se personificaban estos demonios. A través de estos demonios es donde surgen los verdaderos dioses de la mitología. Entonces Odín, Hades, Poseidón, y mandaban a construir sus templos, sus estatuas. Entonces, a través de estos tableros lo que hacía era utilizarlo tal vez para sus guerras, para tener premoniciones o mirar tal vez el futuro, que eran lo que hacían los sacerdotes egipcios. Entonces, una ouija no es un juego, es más un artefacto para ejercitar la mente y la parte espiritual del medio. Hay algunas personas que les hacen esta prueba en la parte de la parapsicología, les vendan los ojos y es lo que llamamos dermosis. Entonces cada cosa tiene una vibración. Entonces cuando primero tal vez le muestran al medium o al clarividente o la persona que va a hacer este ejercicio, le muestran sus cartas. Entonces lo que hace es tomar una fotografía. Cuando el medium toma esa fotografía, reconoce esa esencia. Entonces muchas personas nos dicen los georradares humanos. Entonces tal vez ese georradar ya sabe, esta carta tiene tal esencia, esta carta tiene tal esencia, y el medium lo que hace es depositar sus manos por medio de dermosis, sentir la energía la cual plasmó en su mente. Entonces a través de eso sabe qué carta es cuál. Entonces a través de eso son ejercicios que son buenos uno hacerlos. De los 15 años ya me empecé a meter totalmente de lleno en la parte paranormal. Ya empecé a manipular tablas ouija. Ya empecé a tener un contacto, empecé a ver más espíritus, incluso empecé a ver lo que llamamos elementales, empecé a ver duendes en la casa. En ese entonces me empecé a interesar más por el fenómeno. Ya empecé a quitar esa parte de ese miedo a la oscuridad y empecé tal vez a indagar por qué había nacido con un don. Las facultades es lo que tal vez la persona quiere con un estudio. En este caso yo tuve o tengo un don que es de niñez, y empecé tal vez a aprender acerca de lo que llaman las personas el mundo astral. Entonces el espacio y tiempo. La primera vez que me desdoblé fue a los 15 años. Fue un domingo, a las 12 de la noche estaba escuchando un programa muy famoso que presentaban acá en Colombia y hablaban acerca de los fenómenos paranormales, y ahí fue donde empecé a escuchar al señor William Chávez.
Y esa noche fue algo aterrador porque cuando volteé a mirar había una butaca al lado de un equipo de sonido y vi una figura de una persona muy pequeñita sentada. Entonces me asusté y cuando me asusté me tapé con las cobijas y me volví a destapar y ya no estaba. Entonces cerré mis ojos y empecé a ver un paisaje, que incluso ese paisaje todavía me retumba en la cabeza. Es un paisaje en el cual hay hartos pinos. Veo siempre una casa, la casa está construida en piedras, tiene unos cimientos y su techo es como en musgo, y siempre escucho unas flautas y unos tambores y una fogata donde veo seres pequeñitos danzar. A través de eso, mi primer desdoblamiento vi mi cuerpo y me asusté. Ingresé al cuerpo y lo que me pasó fue saltar duro en la cama, que se me cayeron todas las tablas de la cama y llegó mi papá, me golpeó la puerta y me dijo que qué estaba haciendo. Entonces le conté, mi papá dijo que él no creía en eso, que yo estaba molestando en el cuarto. Entonces a través de eso empecé a buscar qué era lo que me había pasado, y tal vez a todas las personas nos pasa en algún momento cuando uno está durmiendo que nos salta el cuerpo, porque la persona se está desprendiendo y nuestra conciencia está activa y sabe que nos estamos desdoblando y no permite que haya un desdoblamiento total. Entonces lo que hace el espíritu es ingresar bruscamente al cuerpo y nos salta a nuestro cuerpo. Entonces a la edad de 15 años ya empecé a interesarme. Todavía existían momentos en los cuales había discriminación en el colegio, entonces siempre me la pasaba solo, no me gustaba hablar con las personas o contarle tal vez lo que me iba pasando. Y empecé ya a recibir contacto con espíritus. Cada contacto con cada espíritu que tenía siempre le sacaba información. Entonces muchas veces llegaban espíritus buenos, espíritus malos, o lo que le pasa a muchos medios. Llegan muchos espíritus a buscar una ayuda espiritual. Entonces lo que llaman la trascendencia. Incluso todas las personas tienen su percepción. Cuando uno sabe que hay una persona que a uno no le cae bien, es porque la persona tiene su percepción y es la vibración de esa persona que se está manifestando en la persona. Entonces muchas veces decimos, esa persona no es de fiar. Igualmente en la parte espiritual uno es así. Por eso tal vez, vuelvo a reiterar, nos dicen georradares. Uno se impregna de las energías de cada espíritu, sea espectro, sea un elemental, sea un demonio, o sea un ser desencarnado, o un ser que tal vez tuvo una muerte trágica y viene a repercutir en la vida de la persona, a hacer tal vez daño. Entonces uno ya sabe qué espíritu es bueno y qué espíritu es malo, por su energía. Entonces cuando uno siente esa energía, uno dice como que es mejor uno llamar a su propio guardia y que lo proteja a uno de esa parte, o llamar a su guía o al espíritu que tal vez lo esté asistiendo a uno y que lo proteja a uno. Entonces a través de eso uno lo que hace es protegerse. Muchas personas estudian tal vez angiología y se protegen con sus ángeles, con sus arcángeles. En la parte del medium siempre van a ser con un ángel guía, con un obsesor, y viene con su custodio. En mi caso mi guía es un chamán de la cultura maya. Entonces él desencarnó hace muchos años, muchos siglos, y a través de esto he recibido tal vez asesorías. Tengo tal vez mi cuaderno donde ellos me dictan sus clases, donde me muestran sellos. Cada sello que ellos me dictan es un sello tal vez para abrir cuerpos, para cerrarlos. En la parte de lo que yo ejerzo, soy medium, hago mis consultorías. Entonces a través de esto las personas tal vez vienen y me dicen que se quieren contactar con algún ser fallecido o con un pariente. Lo que hace mi custodio, que es la parte del guardia, es traerme ese espíritu. Entonces viene la parte de la purificación, la parte de los planos espirituales. En la parte de los planos espirituales hay 1.728.000 planos. Me decía en una clase el Villarcángel que si yo creía en Dios. El Villarcángel es otro espíritu que me asiste y me dicta clases. Incluso a mí me infunden bastante en la palabra de Dios o en la palabra de mi Padre Celestial. A través de estos planos hay planos de purificación, hay planos de castigo. Entre esos planos de castigo hay planos terrenales, hay planos en los cuales se les denomina el Leviatán, que es la parte que tal vez las personas le llaman el inframundo o el limbo. Realmente se llama el Leviatán. En muchos casos paranormales, cuando se abren focos, la actividad es impresionante. Estos focos son de diferentes colores, son colores muy opacos.
Entonces se presentan colores grisosos, azules, rojos, incluso el humor de las mismas personas hacen que se abran canales. A través de estos canales, en una casa o en un hogar, se empieza a presentar nubosidad con descargas. Entonces es la impregnación que tal vez las personas presentan mal genio o se sienten cansadas o viven con estrés. Es porque hay bastante nubosidad espiritual y eso lo que hace es chocar. Entonces cuando se abren esos focos, lo que hace es sacar espíritus. Trascienden estos espíritus a nuestro plano. Entonces a través de eso, nuestros chakras lo que hacen es desorbitarse, se empiezan a mover. Entonces cuando nos cansamos, nos enfermamos y son los famosos bloqueos espirituales. El día arcángel me preguntaba que si creían en mi Padre Celestial o en Dios como me lo dijo realmente. ¿Usted cree en Dios? Y le respondía a ese espíritu, sí, yo creo en Dios. Y la respuesta que me aterró como me la dijo, ¿por qué cree en Dios si el hombre se ha limitado a crear muchos dioses? Entonces los espíritus tienen tanto respeto por esa ley universal o esa ley cósmica que le dicen el Padre Celestial, y al Maestro le dicen el Maestro Jesús. Bueno, la diferencia. ¿El Padre quién es? El Padre es la cabeza y es la ley universal que realmente fue la que creó la primera era. Entonces si remontamos a la primera era, nosotros somos chispa radiante. Tal vez yo creo que en la Biblia dice que nosotros somos polvo o somos chispa radiante del mismo Dios o el mismo Padre Celestial. Entonces a través de esto viene la parte de su Hijo, que es la parte del Maestro. Tal vez en la misma iglesia han unificado un solo ser, cuando es diferente esos seres. Está el Padre y está el Hijo, pero también está el Espíritu Santo, que fue la asistencia que tal vez tuvo nuestro Maestro Jesús cuando lo estaban bautizando. Nosotros somos prácticamente un triángulo. Entonces la parte de nuestro triángulo, por eso dicen que somos imagen y semejanza del mismo Padre Celestial. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces somos esa misma esencia, aunque algunas personas dicen, que yo creo que sería blasfemia, en la parte de la mediunidad y en la parte espiritual, porque yo he escuchado a algunas personas que dicen que nosotros somos dioses y que Dios vive dentro de nosotros, cuando realmente no es así. Nosotros somos imagen y semejanza, y realmente nosotros ¿quiénes somos? Tal vez las escrituras hablan de ángeles caídos. Los ángeles caídos somos nosotros y estamos en un proceso de purificación que nosotros tenemos que retornar a la presencia de nuestro Padre. Entonces los verdaderos ángeles caídos fuimos nosotros. El Maestro Jesús, ¿por qué le denominan Maestro Jesús?